Tercero, intervención de la señora Tania Vega de Plazas. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Señor General Jaime Ruiz Barrera, Presidente Nacional de ACORE. Señor General Rodrigo Quiñones, Vicepresidente Nacional de ACORE. Señor General Rafael Zamudio Molina, exministro de Defensa Nacional. Señor General Heriberto Arias Martínez, Cuerpo de Generales y Almirantes. Señor General Pablo Herbert Rojas, Colegio de Generales de la Policía Nacional. Señores Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de ayer, de hoy y de siempre. Doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el partido Uribe Centro Democrático. Señor Almirante Gabriel Arango Bachi. Señores presidentes de las asociaciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pública. Señores de la Reserva Activa de la Fuerza Pública. Invitados especiales que hoy nos acompañan. Señores candidatos al Senado de Uribe Centro Democrático. Señoras y señores. Hoy es un día muy especial para mí. Me encuentro en un recinto que considero mi casa, con mis militares, que son mi familia, pero también con un grupo de personas que pertenecen a la vida política de este país y que me han llamado, para utilizar nuestros términos, a sus filas, en medio de la tragedia humana que he tenido que vivir en mi familia consanguínea, pero que también está viviendo esta gran y querida familia militar, ya que son miles los militares que están sufriendo esta infame guerra jurídica que ya todos aquí conocemos. Este es un escenario que queremos aprovechar los candidatos que hoy coordinamos este evento para trabajar en uno de los pilares más enriquecedores y que además es el preferido del presidente Uribe. Es el diálogo institucional, que él maneja también y que también maneja en forma maravillosa nuestro candidato Oscar Iván Zuluaga. Acompañados hoy de un grupo de candidatos que hemos invitado a este taller, que es tan importante para la Reserva Activa. Sí, para ustedes, los hombres que han defendido la patria y las instituciones, los hombres que han mantenido esa democracia que no podemos dejar perder. Somos un grupo de gente nueva en la política, a las que el presidente Uribe ha traído a este partido y a la que el doctor Londoño, que nos acompañará más tarde, llama la generación del 2014. Gente diferente a esa clase política que se convirtió en una monarquía y que se acostumbraron a heredarse el poder y se han adueñado de este país para su beneficio personal. Esa clase política que en su pugna de poder perdió el respeto por todo. Lo estamos viendo en el grotesco espectáculo que los colombianos hemos tenido que vivir esta última semana. Veo que no llegaron todos los candidatos que invité, deben estar retardados, pero voy a hablarles al menos de los... Ah, ya llegó Paloma. Ya está Pablo Ortiz. Y ya llegó Paola, por favor, Paola sigue. Porque quiero que los militares de Colombia, que ven en mí una representación de esa aflicción que están sirviendo nuestras fuerzas militares y de policía, sepan. Sigue Paola, por favor. Aquí al lado de Juan David, mira. Sepan que Uribe Centro Democrático es un grupo de personas valientes, preparadas, que
que me van a acompañar en esta lucha que estoy haciendo por todos mis militares, como yo los llamo. Yo quisiera que se fueran poniendo de pie a medida que los voy nombrando. Tenemos a la doctora Paloma Valencia, tercera en la lista de filósofa y abogada de la Universidad de los Andes con especialización en economía y manejo ambiental, analista política y comentarista de opinión. Tenemos al doctor Alfredo Rangel. Sé que ya muy conocido de todos ustedes porque siempre ha estado con nuestra causa. El número 6 en la lista del Senado. Economista con especialización en ciencias políticas y experto analista y académico en temas de seguridad. Tienen unas hojas de vida mucho más largas, pero yo tengo que aprovechar aquí el tiempo y he tenido que resumir muchísimo. Tengo invitada hoy a la doctora Paola Holguín, quien ha venido desde Medellín a acompañarnos hoy en este evento. La doctora Paola Holguín es el número 18 en la lista del Senado, comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, con maestría en estudios políticos, con énfasis en economía y con maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra. Cursó política y estrategia de la seguridad y defensa en la Universidad de Defensa en Washington y terrorismo contra insurgencia en el mismo centro académico. Doctora Viviana Manrique. Viviana es el número 35 en la lista del Senado, abogada internacionalista, profesional en filosofía y especialista en Estado, gobiernos y políticas públicas, viceministra del Interior en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y catedrática universitaria. Doctor Juan David Vélez. Juan David es el número 64 en la lista del Senado. He querido invitarlo hoy porque es el más joven candidato al Senado dentro de nuestra lista. Es la representación de esa juventud colombiana que quiere luchar por el verdadero cambio de este país y no permitir que nuestra patria pierda su libertad y que es consciente del grave riesgo que estamos corriendo en este momento. Es profesional en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Florida International University, con estudios en Seguridad Nacional y de la misma universidad, columnista además de opinión, defensor y promotor de los valores democráticos en Colombia y en Latinoamérica. Es por eso, queridos amigos, que hoy me siento muy feliz, honrada de presentarles a ustedes el día de hoy este grupo de personas, de mujeres y de hombres en quien he encontrado la firme intención de trabajar y luchar por una mejor Colombia. Muchísimas gracias. Cuarto, intervención del doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor General Jaime Ruiz Barrera, presidente de la CORE. Señor General Rafael Zamudio, el ministro de la Defensa. Señor General Rodrigo Quiñones, vicepresidente de la institución. Señor General Pablo Elber Rojas, presidente de los generales de PONAL. General Heriberto Arias, del Cuerpo de Generales. Señor General Harold Bedoyas, comandante de las Fuerzas Militares. Muy distinguidos oficiales de la Reserva Activa, muy distinguidos convocantes a este acto, doña Tania Vega, almirante Arango Bachi, muy distinguido candidato a la presidencia de la República, doctor Óscar Iván Zuluaga Escobar, muy apreciado el viceministro de Defensa Alejandro Arbeláez, muy apreciado doctor Enrique Gómez Hurtado, apreciados compañeros
candidatos al Senado de la Cámara, muy distinguidos integrantes de ACORE, muy distinguidas señoras, estimados periodistas. Me honra mucho regresar a ACORE en un momento de dificultades y de preocupaciones. Permítanme decir que llego con el cariño de siempre. Cuando yo era estudiante, y algunos de ustedes lo saben, en la universidad pública, lo que recorría la universidad pública latinoamericana y se detuvo en Colombia era aquella ola de creación de antipatía por las Fuerzas Armadas. Quienes en la universidad pública en los 70 queríamos las Fuerzas Armadas, éramos señalados como fascistas, militaristas de extrema derecha. Desde ese momento muchos de mis compañeros y yo hicimos la reflexión que el país no tenía más camino que su constitución, sus Fuerzas Armadas y su comunidad. Creo que los gobiernos que presidí tuvieron una visión clara. Ese equilibrio entre la seguridad, la promoción de la inversión y la política social. Hubo avances, también faltantes, también errores. Alguien que no aspiró a la presidencia para acumular errores ni como un objetivo superior de su carrera pública, sino como un combatiente de la democracia, que lo he sido, y que tiene que seguir en esa tarea mientras el Creador le preserve energías. Tiene que aceptar permanentemente en el diálogo el examen de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que salió bien, de aquello que salió mal, y por supuesto, manteniendo unas líneas fundamentales, mirar cómo se enfrenta de la mejor manera el presente y el futuro. Creo que uno de los aciertos de nuestro gobierno fue nuestro esfuerzo para cimentar en los colombianos una dosis superior de cariño por las Fuerzas Armadas de Colombia. Se veía primero en las carreteras, desde los buses de servicio público, los vehículos particulares, los restaurantes, los hoteles, donde convergían todos los colombianos de todos los estratos, y allí lo que había era una expresión de cariño y de gratitud a las Fuerzas Armadas de la patria. Recientemente Paloma Valencia produjo un magnífico artículo mostrando cómo se logró ese gran avance, esa gran elevación del cariño y de la confianza de los colombianos por sus instituciones armadas. Con esto mi introducción. Sé que hay preocupaciones y con mucho gusto, atendiendo lo que ha dicho doña Tania de Vega, quiero entrar directamente a las preguntas, a las preocupaciones de ustedes, y me honra mucho volver hoy a ACORE. Los aprecio mucho, estimados soldados de mi patria. O sea que paso a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. ¿Cómo va a ser el...? Se van a leer. La doctora Juliana, hay un papelito. Todavía no se puede responder hasta que no se pasen por escrito. Un hombre chiquito como yo tiene que estar parado. ¿Seguiremos siendo los militares tratados como hasta ahora en el próximo cuatrenio? La pregunta la formula Bernardo Navarro Leyes, mayor del Ejército. No hay necesidad, es muy general. Podríamos complementarla con otras, a ver si tenemos unas más
más específicas. Presidente, la mayoría de las preguntas están orientadas a la preocupación que tienen los oficiales en la inseguridad jurídica que están viviendo en estos momentos. Entonces voy a proceder de la siguiente manera. Primero, veamos las piezas normativas que se han producido en este gobierno. Me voy a referir a dos de ellas. Primero, la ley de víctimas. La verdad es que fue una ley anterior, la de nuestro gobierno, la ley de justicia, paz y reparación, la primera que en Colombia reconoció las víctimas. Fue redactada por Fernando Londoño Hoyos, por Luis Carlos Restrepo. El uno era ministro, el otro comisionado. Después vino todo el proceso de reglamentación y empezó la reparación de las víctimas. Creo que esa legislación fue buena. ¿Por qué mi discrepancia con la legislación que este gobierno incorporó? Tengo muchos puntos de discrepancia. Me voy a referir solamente a dos, para poder ser muy concreto y permitir el diálogo con ustedes. Primero, esa ley puso en el mismo nivel de potenciales victimarios a los integrantes de las Fuerzas Armadas que a los terroristas. No estuve de acuerdo con ella. En una conversación con el presidente de la República en noviembre o diciembre del año 2010, la única vez que he ido a la Casa de Nariño durante estos años, después de que terminó mi periodo como presidente, en esa conversación le dije al presidente, ¿por qué los ponen de igual a igual? Justamente fue una de las razones por las cuales yo como presidente no acepté esa ley. Incluso hicimos un acuerdo en la Casa de Nariño que la oposición no aceptó, y por eso la ley no se aprobó. La oposición primero lo aceptó y después lo negó. Y en el caso de los servidores del Estado, para declararlo victimario se tiene que necesitar una sentencia ejecutoriada, y la oposición lo aceptó en nuestras discusiones en la presidencia y después no. Yo creo que al haber puesto en pie de igualdad como victimario potencial al soldado y al policía de Colombia con el terrorismo, se comete un error muy grande. Segundo, esa ley calificó como conflicto la acción terrorista. También expresé que no estaba de acuerdo. Expresé que no estaba de acuerdo en múltiples comunicados. Y el efecto es el siguiente. Hoy, si nosotros examinamos lo que pasó ayer en Barbacoas, 12 integrantes de la Armada heridos por un acto terrorista, entonces eso puede que se tipifique no como delito de lesa humanidad, sino como un acto normal de guerra, y eso es muy grave. Al haber pasado de reconocer estos criminales como terroristas a reconocerlos en esa pieza legislativa como actores políticos, se les pone en pie de igualdad con los soldados y policías de Colombia. En mi concepto, en los efectos jurídicos, eso equivale tanto como al reconocimiento de beligerancia a una organización criminal. Y eso autoriza a la organización criminal a proceder contra los soldados y policías hasta el punto, y lo ruego que ustedes lo estudien jurídicamente. Si yo estoy equivocado, rectificaría, pero les quiero hablar con toda franqueza. Hasta el punto que hoy, a la luz de esa legislación, da lo mismo que un soldado en cumplimiento del deber dé de baja a un terrorista o que un terrorista en un acto criminal asesine a un soldado. Creo que ese es el efecto de esa legislación. Yo le rogaría al equipo jurídico de ACORE mirar. Si yo llegara a estar equivocado, lo acepto. Yo no entiendo, el presidente Santos como ministro aceptó que estos criminales eran terroristas. No entiendo por qué, eso fue lo que nos dijo como candidato. No entiendo por qué se produjo esa legislación una vez él llegó a la presidencia. Yo estuve en desacuerdo con el Caguán. En algún momento mi voz era solitaria frente al Caguán.
pero el presidente Pastrana no engañó al país. Uno tiene que decirlo con toda franqueza, el presidente Pastrana cumplió lo que ofreció, contrario al actual mandatario, que está haciendo todo lo contrario de lo que ofreció. Y cuando se consumó aquel engaño del terrorismo a la buena fe del gobierno de Pastrana, ya muy al final del gobierno del presidente Pastrana, el presidente Pastrana hizo unas gestiones, a mi juicio, muy convenientes para el país, para que la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, declararan estos grupos terroristas. Y el gobierno nuestro redondeó esa tarea. Yo recuerdo que fue a través del gobierno alemán que obtuvimos que la Unión Europea declarara también terrorista al ELN. Yo creo que fue un gran paso, porque uno tiene que estudiar el lenguaje a la luz de la historia y a la luz de la filosofía. A la luz de la historia latinoamericana, la palabra insurgencia no es aplicable en Colombia. La palabra insurgencia es aplicable allí donde hubo grupos armados combatiendo dictaduras. En Colombia hemos tenido un narcotráfico atentando contra el Estado de Derecho. Nosotros tenemos que escribir la otra versión de la historia. Este es el país que tuvo en el siglo pasado menos interrupción democrática. Mientras el otro que sigue en México con 12 años de interrupción democrática, Colombia solamente tuvo 4. Y cuando se establece... Ahora, recuerden, para estudiar ese fenómeno también habrá que estudiar lo que ocurrió en su momento. Por ejemplo, el Frente Nacional, que pactaron los doctores Laureano Gómez y Alberto Lleras. Los que han escrito una versión sesgada de la historia dicen que fue la extensión de una dominación y no una democracia. Perdón. Frente Nacional fue una solución transitoria y democrática. Y la alternación no excluyó la participación de todas las fuerzas del espectro ideológico colombiano en el accionar público de la patria. Veíamos que actuaban o el doctor Jorge Leyma, o el expresidente Laureano Gómez, o también Gilberto Vieira, y los líderes del Partido Comunista bajo las toldas del MRL. Y justamente en ese ejercicio del Frente Nacional, los remanentes de las guerrillas partidistas se convirtieron en guerrillas marxistas. Y la revolución cubana, castrista, escogió a Colombia y a Bolivia como los países para replicar el experimento marxista de Cuba. Entonces aquí estas guerrillas aparecen en contra de la democracia. Rechazan todas las oportunidades de reintegración que les da la democracia, la última de las cuales la Constitución de 1991. Estas guerrillas, mientras en otras partes combatían dictaduras, aquí combatían el Estado de Derecho. Fueron generando la aparición del paramilitarismo, igualmente cruel, y ambos terminaron cooptados por el narcotráfico. Por eso es muy diferente la palabra insurgencia a la palabra terrorismo. Lo que ha habido aquí es terrorismo. Yo nunca, durante los 8 años de la presidencia, acepté hablar de guerra. Una cosa es la política de seguridad, que es la obligación de un Estado democrático, de acuerdo con la Constitución y frente a todos los ciudadanos, y otra cosa es una guerra. La palabra guerra en alguna forma legitima un enfrentamiento. Lo que ha habido en Colombia es una acción de desafío del terrorismo contra la institucionalidad democrática, desafío que no es legítimo. Por lo tanto, no se le debe aplicar la palabra guerra. Y eso lo repetimos y lo explicamos a lo largo de esos 8 años. Y lo aceptó el señor presidente Santos como ministro. A mí me duele muchísimo que cuando lo escuchamos como ministro aceptar eso, como candidato a la presidencia, una vez llegado al gobierno ya dice, ya no habla más de seguridad democrática sino de guerra. Entonces en alguna forma legitima la acción desafiante y sumamente grave del terrorismo contra el Estado colombiano.
como no se puede legitimar esas acciones, siempre he dicho que aquí no podemos hablar de insurgencia sino de terrorismo. Y no podemos hablar de guerra sino de una política de seguridad en cumplimiento de las normas constitucionales contra unos desafíos del terrorismo a la institucionalidad democrática. Ahí tengo yo unos conceptos totalmente diferentes frente a este gobierno. Ahora, que la diferencia la hubiéramos conocido antes, bien, pero es que este gobierno nos sorprendió con esas diferencias, porque mientras estuvo en el ministerio o en la candidatura presidencial, las aceptó. Y veamos una segunda pieza legislativa, constitucional, el marco para la paz. Yo no estoy de acuerdo que la solución para los integrantes de las Fuerzas Armadas que están en las cárceles sea la misma solución que se le ofrece al terrorismo. Antes de ser presidente dialogué con muchos de ustedes. Siempre les escuché decir que no se podía nivelar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, que pretender extenderle una solución a las Fuerzas Armadas de aquellas que se definen para el terrorismo es ofender el honor militar. Dejemos a un lado el tema del honor. Veamos el precedente. Un país que había avanzado tanto en el fervor ciudadano por la institución militar, en la aprobación ciudadana a la institución militar, retrocede cuando ponen en pie de igualdad a la institución militar y policía con el terrorismo. Y aquí lo vuelven a poner en pie de igualdad al ofrecer como solución jurídica la misma que están ofreciendo al terrorismo. Entonces, si eso llegara a darse, ¿qué van a pensar las nuevas generaciones? Que aquí no teníamos una institución militar, sino una horda de criminales. Y lo que están es queriendo aplicar en lo de Argentina, pero más grave, porque ahora los montoneros están en el poder y los militares en la cárcel. Y no es comparable nuestra institución militar, democrática, sometida al poder civil, profesional, con dictaduras que se han dado en otras partes del continente. Y me preocupa mucho cuando desesperados quienes están en las cárceles dicen que allí llegan abogados y que la recomendación que les da, que reciben de sus abogados es, primero, reconocer un delito que no han cometido para que les rebajen la pena. Grave. Eso, además de violar el honor militar, viola todos los principios de la normatividad. Y segundo, que lo que tienen que hacer es apoyar el proceso con la FARC, porque ahí les vendrán las soluciones. Grave, grave. Llevar a que el militar tenga que aceptar la pérdida de su honor, su nivelación con el terrorismo, porque no hay otra salida jurídica. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos frente a esto un tema muy claro. Una reforma, y lo estoy diciendo en plena campaña y en todas partes, para que nadie se llame a engaños. Porque en esto hay que proponer la alternativa. Una reforma constitucional que permita el beneficio de libertad condicional a los integrantes de las Fuerzas Armadas, esto es, militares y policías que están en la cárcel por hechos inherentes al servicio. Nosotros debemos radicar, si los colombianos nos eligen, esa reforma constitucional el 20 de julio. Y debe pensarse en una segunda opción, que haya una instancia o un recurso de revisión de sentencias que estén ejecutoriadas. Ahora, sobre este segundo punto, pido el apoyo de ACORE. He sido muy cuidadoso para decir por hechos inherentes al servicio, para que eso nos permita afrontar el debate nacional e internacional, por hechos inherentes al servicio. Entonces, yo terminaría aquí esa primera parte. Segundo,